En Chiloé Radio Televisión presentamos Hablemos de Salud junto al Hospital de Achao. Un equipo humano trabajando con calidad en su salud. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludamos y bueno, hoy día hablemos de salud junto al Hospital de Achao. Y fíjense aquí dice el eslogan Hospital de la Familia y Comunidad del Archipiélago de Quinchao. Interesante, ¿eh? Hoy día vamos a ver en un franco diálogo las enfermedades respiratorias, tratamientos y cuidados. Ya, junto a la doctora Daniela Castro y a la kinesióloga Evelyn Guala. Los invito a ver este diálogo. En los adultos se confirman con un paciente que ya lleva durante 6 meses con sintomatología obstructiva, ya sea disnea, que es la sensación de cansancio, tos irritativa o tos con expectoración con flema, ¿ya? Y que consulta urgencia, se lo evalúa, el médico le entrega un tratamiento y se le sigue un seguimiento, ¿ya? Estos pacientes generalmente son derivados a nuestra red Salaera, el cual se le realiza un examen que se llama espirometría, que es para evaluar la función pulmonar. De acuerdo a esto, se le establece un plan de tratamiento de mantención. Exacto. Entonces también, como redondeando un poco el tema de la confirmación diagnóstica para poder ingresar a este programa respiratorio, hay que hacer una pequeña salvedad, y es de estos pacientes pediátricos, ¿cierto? Exacto. A los que se le hace un diagnóstico no tanto con exámenes, sino más bien con la clínica que van generando a medida van creciendo en el fondo. Y particularmente en la población pediátrica, en los más chiquititos, hay patologías o enfermedades que en realidad no van a perdurar a la adultez, ¿ya? Entonces pudieran eventualmente salir de estos controles crónicos y ser dados de alta eventualmente, a diferencia de estos pacientes adultos que ya con un diagnóstico por sobre los 18 años, qué sé yo, por ejemplo de asma, van a tener necesariamente que tener estos controles ya de por vida y probablemente los medicamentos, que en este caso son principalmente los inhaladores, a mantención. Exacto. Así es. Y bueno, también nos falta esta parte de cómo nos controlamos, que ya lo conversamos un poco, que en realidad ahí depende del control del paciente, ¿ya? Sobre todo en estas fechas, o ya pasamos el invierno, pero también es muy importante esta época de primavera donde hay hartos alergenos, hay harta, de alguna manera, estimulación a ciertas descompensaciones, sobre todo en el tema de los asmáticos. La idea es controlarlos cada 3 meses, por ejemplo, a algún paciente que esté controlado. Con médico idealmente una vez al año y con kine en ese interperiodo de cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Ya? Ahora, si el paciente está mal compensado, está mal controlado, en realidad no responde a tratamiento, eso lo vamos viendo un poco en el camino y nos vamos citando con una periodicidad más corta. Exacto. Sí, generalmente un paciente de sala tiene que tener sus 3 controles con kinesiólogo al día, ¿cierto? Y su control médico, y eso va acompañado de un examen de espirometría que es anual y una radiografía de tórax también que es anual. Entonces así los pacientes nosotros lo tenemos controlado y ya conocemos también el historial clínico de ese paciente para tener un mayor control de estas enfermedades. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos conversando de este tema de enfermedades respiratorias y el programa de IRAERA del Hospital de Achao.
Ya estamos de vuelta en este programa Hablemos de Salud junto al Hospital de Achao, en esta oportunidad hablando de las enfermedades respiratorias, principalmente del programa IRAERA. El otro punto que queríamos tocar respecto a este tema son estas enfermedades que son de la vía aérea superior, que son autolimitadas, es decir, en un periodo cortito se van a ir solas y no van a llevar mayores complicaciones. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque la idea es que ustedes sepan que, por ejemplo, por un resfrío, por un dolor solamente de garganta, sin ningún otro tipo de, digamos, síntomas que sean muy significativos o muy limitantes para la persona, no es necesario consultar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un resfrío, lo que va a necesitar es probablemente harta ingesta de líquido. No hay problema en que pueda tomar un paracetamol si doliera un poco la cabeza y esperar, ¿ya? Yo creo que ahí a veces un poco la gente como que se impacienta un poquito, piensa que tal vez va a empeorar necesariamente, va a evolucionar algo más grave, pero acá lo importante es saber que generalmente casi todos estos bichitos que nos causan estas enfermedades se van a ir solos y generalmente no vamos a tener que hacer casi nada, ya salvo el reposo, ingesta de líquidos y en el fondo ir viendo la evolución misma de la enfermedad. Pues, si obviamente va progresando, ahí consultar. ¿Qué es al otro que queremos llegar? Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que efectivamente consultar en urgencias? Bueno, hay ciertos síntomas que tenemos que tener en cuenta para consultar en urgencias, que son cuando tenemos fiebre, ya sobre 37,5, tos con expectoración, ya, y dificultad respiratoria. Ya cuando tengamos estas tres cosas y no cesen, ¿cierto?, con los cuidados en el hogar, tenemos que ser conscientes y consultar al servicio de urgencia, ¿ya? Además, recalcar que, por ejemplo, en lactantes ya es algo similar, pero los padres tienen que tener en cuenta que cuando un pequeño cursa con dificultad respiratoria o con un cuadro como para consultar urgencia, se puede observar en que el niño empieza con dificultad respiratoria, empieza como a jadear, ¿ya? Se le colocan los labios morados, ¿ya? Y se le hunden las costillas. Esos son signos de una dificultad respiratoria y tenemos que consultar al servicio de urgencia. Exacto. Importante hacer, digamos, un poco la diferencia entre lo que es paciente pediátrico y paciente adulto cuando hablamos de estos síntomas SOS o síntomas de urgencia respecto a las enfermedades respiratorias, porque los lactantes no son tan sintomáticos como los adultos, ¿ya? No sé, un bebé no te va a decir que le cuesta respirar. Eso es observable, ¿ya? Sobre todo en los lactantes menores, o sea, en los chiquitos menores de 2 años, es importante el aspecto general. Por ejemplo, si no te ha recibido comida en todo el día, si lo notas decaído, no te responde a estímulos, sumado a esto de que haga fiebre, que de pronto tenga los labios un poco morados, que se le hundan las costillas al respirar. Irritable también. Que esté más irritable, un llanto que no se consuela, inmediatamente llevarlo al servicio de urgencias. En caso contrario, ya sea, por ejemplo, lo que conversamos un poco al principio de este bloque, que sea una patología muy mínima, que tengan, por ejemplo, solo moquitos, ¿ya? No es necesaria inmediatamente la consulta de urgencia, ¿ya? Esto es solo observar cómo va evolucionando y los síntomas de alarma son los que en el fondo nos indican la consulta real, digamos, para la urgencia. En cuanto a los adultos, ¿cuándo consultar por estas enfermedades respiratorias que puedan ser? Lo mismo, ya un poco de que si esto es un resfrío, un poco de dolor de cabeza y lleva, no sé, pues, un día de evolución, en realidad es poco para que yo pueda o nosotros podamos diagnosticar que efectivamente no es una neumonía, no es una bronquitis, sino que es algún resfrío nomás. Entonces, generalmente los resfríos son autolimitados, como conversamos, se caracterizan ¿por qué? Porque tienen un poco de congestión nasal, puede haber un poquito de tos seca, un poco de dolor de garganta, no siempre van a tener fiebre y el estado general no va a ser tan malo, o sea, ellos van a poder ser capaces de seguir haciendo sus actividades sin ninguna molestia, sin ningún inconveniente en el fondo. Y por esas patologías en general no hay que consultarlo. Si lleva un día de evolución tampoco sirve porque no sabemos cómo ha sido el progreso, entonces en realidad en ese caso esperar un poco y lo que ya comentábamos, beber alto líquido, abrigarse bien, no exponerse a los cambios abruptos de temperatura. Ahora, ¿cuándo consultar en urgencia? Claro, principalmente
Cuando tengan una tos que sea excesiva, con mucha flema, ¿ya? Que no se quite aunque haya tomado líquido 2 días, o que ya de plano esté con fiebre sobre 37,8, dificultad franca para respirar. ¿Y a qué nos referimos con esta dificultad para respirar? Tiene mucho que ver con que el paciente, aunque respire, no logre llenar los pulmones o no sienta que llegue el aire a sus pulmones, ¿ya? No es esa respiración que a veces como que nos cansamos un poquito y listo, no, es una dificultad respiratoria constante, o sea, usted por más que respire no llega, e incluso como pasa en los bebés, a veces se pueden hundir las costillas, por acá, por abajo, por entre medio, incluso por arriba, a nivel de la clavícula. También se pueden poner azules, incluso eso ya es cuando hay una mayor gravedad en el fondo, entonces eso ya claramente es de indicación de consultar, ya hay una insuficiencia respiratoria evidente en el fondo. Entonces, más que nada como resumen de cuándo consultar por estas patologías, es idealmente solo cuando tengamos estos síntomas de alarma, ¿ya? Si tenemos algo muy banal, muy chiquito, que no nos está afectando realmente, en verdad es paciencia, manejo sintomático, esperar evolución, si va empeorando, consultamos. Exacto. Y no sé si quieres añadir un poquito más. Lo importante es acá igual la prevención, cómo prevenimos esta enfermedad respiratoria, ya tener en cuenta que ahora en este tiempo, como estamos ya en primavera, es importante que los pacientes, nuestros pacientes crónicos, generalmente los asmáticos, la mayoría tienen un componente alérgico, ¿ya? Y esto es importante que ellos se conozcan, sepan qué estímulos o qué alérgenos le van a provocar su exacerbación de su asma, ¿ya? No exponerse, si yo sé que si me expongo, por ejemplo, al exceso de calor, al exceso de o a las temperaturas bajas, al polvo, al polen, ¿ya? O también al pelo de los animales domésticos, ya sea los gatos, los perros, ¿ya? Tratar de no exponerme para no exacerbar nuestra enfermedad respiratoria, ¿ya? Y también mantener también los cuidados generales, ¿ya? Que se mantienen en por esta contingencia, que son los mismos que siempre han estado, pero ahora obviamente se aumenta el cuidado por el tema del coronavirus, mantener la ventilación de nuestra casa, el lavado de manos frecuente, evitar, evitar el contacto con personas resfriadas, ¿ya? Y mantener los pacientes crónicos, mantener, aunque ellos se sientan bien, tienen que mantener su tratamiento crónico de mantención al día, ¿ya? En el hospital de Achao se están entregando su tratamiento crónico para 2 meses, así que no deberían tener problemas en el retiro de su tratamiento crónico de mantención. Cualquier cosa que tuvieran problemas, nos hacen llegar a nosotros, al programa, a las kinesiólogas encargadas del programa, ya ahí farmacias nos pueden contactar y no vamos a tener ningún problema en solucionar el problema que tengan por el retiro de algún medicamento de sus inhaladores, ¿ya? Así que recalcar, importante es eso, que tienen que seguir con su tratamiento crónico de mantención, ¿cierto? Dictado por su médico. Exacto, o sea, súper recalcar que es importante que no abandonen el tratamiento, ¿ya? Que sus inhaladores sagradamente, si están indicados de una manera a permanencia, todos los días y además con el uso de la aerocámara, ¿ya? Si se hacen el puff directamente sin la aerocámara, no tiene tanta efectividad como con el uso de la aerocámara, ¿ya? Así que no se les olvide, ocúpenla ya, para que evitemos todas estas descompensaciones, porque efectivamente en primavera hay mucho más alergenos dando vueltas por el ambiente que en invierno. Ya en invierno eran más o menos estos bichos que siempre andan circulando y ahora es más que nada algo más estacional, como más del ambiente, ¿ya? Y bueno, la Evelyn me estabas mencionando respecto como a las medidas generales que podemos tomar para evitar ya sea pegarnos a alguna enfermedad respiratoria o cualquier tipo de enfermedad. Y esto lo queríamos ligar un poco para hablar del coronavirus también. Y que todos sabemos que está siendo, digamos, la enfermedad estrella de este año, que nos tiene en confinamiento, algunas comunas en cuarentena. Y junto con esto ha venido
la prevención de cómo prevenimos también el coronavirus, ¿no? Que básicamente son las mismas medidas que debimos haber aplicado para atrás, ya para las otras enfermedades respiratorias que son como estos resfríos, la influenza, qué sé yo, que es lo mismo, el lavado frecuente de manos, la ventilación de la casa, bueno, y ahora en este caso ya se ha especificado el uso de mascarilla, ¿ya? Y esto efectivamente corta el contagio y hay que ser bien enfático también en eso, ¿ya? De hecho, con estos virus que generalmente son estacionales también, sobre todo en el invierno, se ha visto un descenso súper significativo porque hemos empezado a usar mascarilla, porque nos hemos empezado a lavar bien las manos y eso además ha ayudado a controlar el tema del coronavirus. Entonces acá el mensaje es un poco a que nos cuidemos, a que tomemos las medidas preventivas que efectivamente funcionan, ya que son cosas tan simples como lavarnos las manos. O sea, es increíble lo mucho que nos ayuda. Y decirle a toda nuestra población que, bueno, todavía estamos en estado de pandemia, que el coronavirus es una enfermedad que tal vez no nos ha afectado tanto como comuna, pero todavía pudiera pasar a mayores y la idea es que prevengamos. Que eso es lo que apunta todo, no solo para el coronavirus, sino para estas otras enfermedades respiratorias, para nuestros pacientes que son crónicos, que no se nos descompensan y que en realidad evitemos lo más posible las idas al hospital para que todos estemos saludables y sin ningún otro problema agudo que después lamentar. Bien, creo que eso ha sido todo por ahora. No sé si tienes algo más que agregar, Eve. No. Solo cuidarnos mucho. Sí, solo a cuidarse, a ser responsable, a tomar todas las medidas que indica cierto el Ministerio, a ser consciente con nosotros y con el otro, ¿ya? Creo que en el fondo si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar al otro también. Exacto, ¿ya? Y también, como dice la doctora, evitar las visitas innecesarias al hospital, ser consecuente en eso, porque obviamente al nosotros estar en contacto, ¿cierto?, con personas hospitalizadas o en consultas, ¿cierto?, con pacientes, obviamente somos... podríamos ser un foco de infección también. Un foco de infección. No queremos, pero podría pasar. Podríamos, pues así, exacto. Entonces, obviamente uno toma todos los resguardos y todas las medidas, pero obviamente podemos ser un foco ahí de contagio. Innecesario. ¿Ya? Innecesario, exacto. Bueno, eso sería, amigos. Gracias por vernos y por estar con nosotros. Tal vez nos veremos en otra oportunidad para hablar de algún otro tema referente a la salud. Adiós. Adiós. En Chiloé Red Televisión hemos presentado Hablemos de Salud junto al Hospital de Achao. Un equipo humano trabajando con calidad en su salud.